A ver, imaginen esto. Dentro de nuestro cuerpo corre una especie de superautopista de información, una red que conecta el cerebro con, bueno, con casi todos nuestros órganos vitales. Hoy vamos a hablar de su protagonista, el nervio vago. ¿Qué pasaría si les dijera que un solo nervio, uno al que le dicen el vagabundo, es como el director de la orquesta silenciosa que hay en nuestro cuerpo? El que se encarga de que todo esté en armonía, desde cómo late el corazón hasta cómo hacemos la digestión. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno al tema. En este análisis, que por cierto fue posible gracias al increíble contenido del canal de YouTube de Todo Un Poco, vamos a descubrir los secretos de esta estructura que es fascinante y sobre todo cómo nos afecta en el día a día. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente este nervio? ¿Y por qué ese nombre tan curioso de vagabundo? Miren, el nervio vago es el 10º de los 12 nervios que salen de nuestro cerebro, y es el más largo por mucho. Su nombre, como se imaginarán, viene del latín vagus, que significa errante, vagabundo. Y la verdad es que el nombre le queda pintado, porque desde la base del cerebro, este nervio inicia un viaje larguísimo, baja por todo el cuerpo y se va ramificando para llegar a casi todos nuestros órganos. De verdad, a casi todos. Y en ese viaje, híjole, se encarga de un montón de cosas súper importantes de las que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, regula el ritmo del corazón, la respiración, controla cómo digerimos la comida, hasta influye en cómo hablamos y tragamos. Es, digamos, el teléfono directo entre el cerebro y el intestino. Y ojo con esto, porque más adelante veremos que es un jugador clave para controlar la inflamación. A ver, para que quede súper claro, una buena forma de entender su función más importante es pensar en él como si fuera el freno de nuestro cuerpo. Literalmente, el pedal del freno. Nuestro sistema nervioso, el que trabaja en automático sin que le tengamos que decir nada, tiene como dos modos, ¿no? Por un lado está el sistema simpático, que es el acelerador, el que nos pone en modo pelea o huye, ¿saben? Acelera el corazón, sube la presión, nos prepara para la acción. Y por el otro lado está el sistema parasimpático, que es el freno, y aquí es donde el nervio vago es la estrella. Este sistema nos pone en modo descansa y digiere, o sea, baja el ritmo cardíaco y nos ayuda a relajarnos y recuperarnos. Entonces, si nos quedamos con una idea, que sea esta. El nervio vago es nuestro freno biológico. Es crucial, de verdad, para mantener el equilibrio de todo el organismo, eso que los científicos llaman homeostasis. Es lo que nos mantiene funcionando bien a pesar de todo lo que pasa afuera. Y ahora, un dato que a mí me voló la cabeza. El 70% de las fibras de este nervio son sensoriales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la mayor parte de su chamba no es tanto darle órdenes a los órganos desde el cerebro, sino al revés, es informarle al cerebro qué está pasando allá abajo. Es como una carretera de dos sentidos, pero la mayoría de los coches van de los órganos hacia el cerebro. Pero bueno, ¿qué pasa cuando este sistema, esta especie de freno y comunicador, empieza a fallar? Pues cuando hay un desequilibrio, cuando el nervio vago no está trabajando al 100, los síntomas pueden ser cosas que a muchos nos sonan familiares hoy en día. Hablamos de problemas digestivos, sentir que el corazón se acelera de la nada, mareos, pero también ansiedad, problemas para concentrarse o ese cansancio que no se quita con nada. El punto es que si el freno no funciona bien, el cuerpo se puede quedar pegado en el acelerador. Y eso, con el estrés de hoy, es súper común. Y seguro por ahí han escuchado, a veces hasta de profesionales de la salud, el término inflamación del nervio vago cuando se habla de estos problemas. Pero a ver, la ciencia nos dice que ese término no es muy preciso que digamos. Si uno busca en los estudios médicos, el concepto como tal, inflamación del nervio vago, casi no aparece. Es muy raro que el nervio se inflame así por sí solo. Lo que pasa en realidad es que el nervio vago es más bien como la víctima de otras cosas. Generalmente los problemas vienen de dos lados. O hay una sobrecarga en el sistema nervioso, como el estrés crónico que desajusta todo desde el cerebro, o hay una inflamación en la zona del cuello cerquita de donde nace el nervio y eso lo puede irritar. Pero aquí viene lo bueno. Así como podemos entrenar un músculo en el gimnasio, también podemos entrenar a nuestro nervio vago para que funcione mejor. A esto se le llama mejorar el tono vagal. Y no es más que qué tan eficiente es nuestro nervio vago para hacer su trabajo. Si tenemos un buen tono vagal, nos podemos relajar más fácil después de un susto o un momento de estrés, y en general nuestra salud es mejor. Y lo increíble es que podemos mejorarlo estimulándolo. Para esto hay, digamos, dos caminos. Por un lado está la ruta médica, que se llama BNS. Esto ya es algo más serio. Se implanta un aparatito, como un marcapasos, que le manda impulsos eléctricos al nervio. Se usa para casos de epilepsia, depresión fuerte y hasta artritis.
Pero por otro lado, que es el que nos interesa a la mayoría, están las prácticas que podemos hacer todos los días. Son técnicas sencillas, nada invasivas, que usan los reflejos naturales del cuerpo. Y miren, una de las técnicas más fáciles y poderosas es la respiración lenta y profunda. El secreto está en que la exhalación, cuando sacamos el aire, sea más larga que la inhalación. Es simple. Inspiramos lento por la nariz, contando hasta 4, y luego sacamos el aire todavía más lento, contando hasta 6 u 8. Con solo hacer eso, estamos activando directamente el nervio vago y mandando una señal de tranquilo, todo está bien a todo el cuerpo. Pero no es la única manera, ¿eh? Hay otras cosas del día a día que ayudan un montón. Hacer ejercicio regularmente, por ejemplo. También cantar, tararear o hasta hacer gárgaras porque eso estimula los músculos de la garganta por donde pasa el nervio. Incluso cosas como una ducha rápida con agua fría, meditar o simplemente reírse a carcajadas se ha visto que funcionan. Ahora, un punto súper importante. Seguramente han visto que por ahí venden muchos aparatitos que prometen estimular el nervio vago. Hay que tener mucho ojo con eso. La gran mayoría no tienen estudios serios que los respalden y si bien nos va, dan un beneficio muy pequeño y que dura poquito. No es lo mismo que un tratamiento médico real. Y todo esto nos lleva a pensar en el nervio vago no solo como un cable en el cuerpo, sino como una nueva frontera súper emocionante en el mundo de la salud y el bienestar. Y fíjense que esto no es algo que se descubrió ayer, pero el interés de los científicos ha crecido muchísimo. En los 90s se descubrió su poder contra la inflamación. En los 2000s se aprobó para tratar la depresión. Hoy se está estudiando un montón para cosas como el long COVID. Y a futuro, bueno, podría ser una pieza clave para una medicina mucho más personal. Entonces, la pregunta con la que nos quedamos es, ¿será que esta conexión mente-cuerpo, que se hace tan real a través de este nervio, es la verdadera clave para entender nuestra salud de una manera completamente nueva, mucho más completa? Al final, el nervio vago nos enseña que la calma, la respiración, el equilibrio no son solo ideas bonitas, son procesos biológicos reales que podemos aprender a manejar. Si esta información les pareció útil o interesante, no duden en compartirla. Y recuerden que todo este análisis fue posible gracias al gran trabajo del canal de YouTube de Todo Un Poco.